discutimos el caso de estirado y el caso de compresión axisimétrica, que son un ejemplo de deformación plana, un ejemplo de deformación axisimétrica. Y en lo general, combinando los elementos que hemos estudiado en estos dos ejemplos, se pueden resolver otros casos. Pues uno podría ser estirado axisimétrico, que esto lo pueden utilizar como verificación al final. Cuando creen que ya lo saben todo, pueden ver si pueden hacer estirado axisimétrico. Y si lo pueden hacer así sin problemas, pues saben que ya lo saben todo. Otro caso mucho más sencillo que se puede explorar es el caso de compresión en deformación plana, no una pieza axisimétrica, no una pieza que no cambia de ancho y que se comprime de forma plana. Este caso es muy similar al axisimétrico, incluso es mucho más sencillo, pero si vamos al paso 3, donde utilizamos les límites y los criterios de selección, hay que saber cuándo los vamos a ocupar. Pues el día de hoy quiero hablar de laminado. La ecuación que vamos a tener en laminado no la vamos a poder resolver a mano, a menos que hacemos una serie de simplificaciones. Pero antes que nada quiero saber si hay dudas con respecto a la postulación. Si no es el caso, pero todo está perfectamente entendido, es un efecto que creo que debería presentar en el currículo. ¿Qué tal del curso? Hoy las dos clases más. La última clase es el parcial, es el jueves, jueves de 3 todavía de clase, pues ahí hacemos ya un segundo parcial y en las dos clases que siguen vamos a hablar de método superior y el método químico, sin realmente ir a lo profundo del asunto, por lo menos en grandes líneas, después de su laboratorio deben saber cómo funciona, en qué consiste el método del método químico, y para dar toda la teoría que nos explica por qué funciona y cómo funciona el elemento químico, en realidad necesitamos un curso adicional. Pues el día de hoy vamos a hablar de laminado. Laminado es un proceso relativamente sencillo. En Inglaterra fue introducido en el siglo XVIII, pero antes del invento de la máquina de vapor, incluso se puede pensar, o uno puede preguntarse si no es por la facilidad de producir lámina que se haya facilitado la producción de las calderas y componentes requeridos para construir máquinas de vapor. Y pues originalmente las laminadoras grandes estaban impulsadas por molinos de agua, y por lo tanto hasta la fecha en inglés se habla de rolling mill, y los que trabajan en la industria de México siempre hablan del molino del laminado. Pues no existe tal cosa en español, un molino de laminado, es una laminadora, pero lo van a encontrar frecuentemente. Pues cuando se introdujo la tecnología del laminado en el mundo hispanohablante, pues la máquina de vapor ya tenía muchas décadas de existir. Pues el laminado en su forma más básica consiste en tener dos rodillos cilíndricos. Pues hay que tener cuidado, hay aquí dos caminos, uno es de productos planos y el otro es de perfiles
Tal vez no nos da el tiempo para explicar cómo se laminan los perfiles, pero simplemente en el caso de perfiles los rodillos no son cilíndricos, pero tienen formas que al paso del traspaso se va acercando más a la forma deseada del perfil. O se van a trabajar con rodillos perfilados. Laminado tenemos una lámina para entonces decirme dibujo tal vez una lámina y los rodillos a través de su rotación van a obligar la lámina a pasar a través de la laminadora. Ahora, aquí me trajo el libro de Litre en su traducción en español, que dice algo por el estilo, y la gran fuerza de los rodillos aplasta la lámina. Pues si algo es una, no voy a utilizar la palabra, pero si es una esta que no tiene sentido y que es absolutamente no científico, no relacionado con ningún concepto tecnológico, es la gran fuerza de los rodillos aplasta la lámina. Pues no lo vayan a utilizar porque lo voy a rellenar, no me importa que en la traducción del libro llegue aquí. Les puedo jurar que en el libro original, el texto original, viene de otra manera. Pues sabemos que al estar forzado la lámina a través de los rodillos debido a la fuerza de fricción entre la lámina y el rodillo, pues la lámina se tiene que deformar, tiene que seguir el perfil de los rodillos. Pues otra vez lo que imponemos no es una fuerza, sino una deformación, y el trabajo requerido para llevar a cabo esta deformación trata de separar los rodillos. Y efectivamente, el sistema de laminado va a tener que resistir la resultante, la fuerza del laminado que actúa a través del centro del rodillo y que se ejerce a través del marco de la laminadora, pues toda la estructura sólida, líquida, que trata de resistir estas fuerzas. Pues sí hay una fuerza, pero la fuerza es la consecuencia. Digo, si vamos a laminar un material más blando, pues la fuerza será menor, mientras que la deformación es la misma. Ahora, importante es que una vez que estamos fuera, al lado derecho de la zona convergente, al lado derecho de la resultante que actúa sobre las subaceras de la laminadora, vemos que ahí ya no hay deformación porque el rodillo se aleja y pues a veces se ve en muy malas paqueterías de evento químico que sale de la lámina y que la lámina se gruesa otra vez. Incluso a veces lo veo en el dibujo de los exámenes, pero evidentemente si la lámina sale, pues queda con su espesor y por lo tanto todo el trabajo se hace en el lado lateral, aquí ya no se hace trabajo. Y como consecuencia, la fuerza original debido a la presión del laminado actúa en una distancia que no es igual a cero. Se van a definir una serie de parámetros, como siempre, H0, H final. La diferencia entre H0
el cambio de la H. Y vamos a poner aquí lo que llamamos la longitud, P, longitud proyectada. Y vamos a tener una efectiva EFF esta distancia entre la resultante de la presión de contacto y el centro de los rodios. Pues, ahora, si tú no conoces F, tenemos la fuerza de laminado. Si luego definimos el paso laminado, P es L efectivo por F, bueno, vamos a escuchar si vamos al Instituto de Material, todo el mundo habla del proceso de laminación. No existe un proceso de laminación. A los físicos que nunca han visto una laminadora, pues pueden decir molino de laminar y el proceso de laminación es laminado y laminadora. Pues paso laminado y evidentemente el trabajo de laminado de la potencia más bien W es E por 2I. Omega es la potencia y para el ingeniero mecánico va a ser los parámetros conocidos. Digo ingeniero mecánico por una sencilla razón, porque ayer vinieron dos jóvenes que no sé ni de qué facultad eran, me vinieron a preguntar cómo construir un horno de inducción. Digo, pues, ¿qué voy a hacer yo? No es usted metalúrgico, si yo estudio materiales, no estudio equipo para producir materiales, esto es la área de ingeniería mecánica. Ustedes pueden ir a un lado o a otro lado, pero básicamente diseñar una laminadora no es un proceso de ciencia material, es un proceso de diseño mecánico. Y en ese sentido, la fuerza laminada nos va a permitir dimensionar el marco de la laminadora. Tenemos que prevenir lo más posible la deformación elástica del marco y también en el caso de que existan vibraciones, que siempre van a existir, tenemos que procurar que este marco no sufra fatiga. Y pues, todavía en los concretos análisis de falla, siempre hay uno que otro de una empresa aseguradora que viene a presentar el caso de una laminadora de muchos millones de dólares que falló por fatiga. Y luego
Pero la cuestión evidentemente es si la laminadora estaba mal diseñada o si el uso de la misma había sido inadecuado. Pues de eso debemos saber también los rodillos, los rodamientos de la laminadora. Antes utilizaban cojinetes sólidos hechos de bronce con lubricación hidrodinámica, pero desde hace casi 50 años de equipo moderno tiene rodamientos. Nada más hay que pensar que si estamos hablando de una laminadora caliente de una planta acelera, estamos hablando de rodillos de 2 metros de ancho, con ejes de 30 centímetros, diámetro del rodillo de 50 centímetros y pues carga de 200, 300 toneladas de laminado. Pues esto ya no son maderitos como utilizan en sus bicicletas, son cosas tremendamente masivas, con 2 pares de rodillos cónicos para maximizar la carga que pueden resistir. Para poder diseñar estos elementos hay que conocer la fuerza del laminado. Ahora, el parto laminado nos va a determinar la transmisión. Típicamente tenemos un motor eléctrico con velocidad constante y en velocidad variable, pues el costo del motor se incrementa y el gasto de la transmisión disminuye. Pero en el parto necesitamos saber tanto para poder emitir el motor como para diseñar la transmisión. Y finalmente, la potencia del laminado va a determinar el tamaño del motor, donde se sabe típicamente para el motor eléctrico el precio del sistema incrementa con el cuadrado de la potencia. Por más grande la laminadora, pues más costoso será el motor. Ahora, lo que se utiliza en muchas ocasiones son trenes de laminado. Pues ahí no hay traducción, digo que no vamos a utilizar la palabra, por lo menos en la facultad no utilizamos la palabra molino de laminado, sino laminadora. Si vamos a trabajar en una planta donde se opera laminadora y todos los obreros dicen el molino, es para decir molino también. No hay problema, si visitamos la planta y nos dicen molino, no hay problema porque lo entendemos, pero si vienen de regreso aquí, van a decir laminadora. Pues un tren es simplemente una serie de laminadoras, una tras otra, y típicamente en los primeros pasos de laminado, digamos, proceso de desgaste, y desgaste simplemente no es estar ligado con una liga muy cruda como en metalografía. Desgaste simplemente es quitarle lo vasto a las piezas, pues el maquinado de desgaste es un primer maquinado con gran remoción de viruta, pero poca calidad superficial. El pulido es la primera remoción con cinta muy gruesa, que desde luego no es muy recomendable hacerlo, pero que permite rápidamente disminuir las dimensiones. Y el laminado, el desgaste para ir, por ejemplo, de un lingote de medio metro de grueso a una larga de 2.5 centímetros de grueso, pues en ese momento ya se le llama planchón, para poder pasarle por laminado. Pues los procesos de desgaste puede contar con 3 laminadoras. Luego el proceso de laminado en cuenta puede tener 5 en serie, y luego en frío vamos a tener tal vez 7 laminadoras en frío. Pero un trencito de laminado, para hablar de así, ocupa más o menos el área y el volumen del edificio que corresponde a todo el laboratorio aquí atrás. Pues son sistemas de 100 metros de largo, naves de 50 metros de alto y con un ancho para acomodar la laminadora, la transmisión, los motores eléctricos, y estamos hablando de la laminada de 1007 motores, y en ambos lados, pues los carriles donde pueden transitar los vehículos de mantenimiento, porque sencillamente para poder cambiar un rodillo de laminado en caliente, se necesita un montacargas de muchas toneladas que evidentemente ocupan espacio correspondiente en planta.
Pues conceptos importantes en términos de laminado son el caso de reducción, como era el caso de alambre también se define R es 1 menos H final entre H0. Y otra vez si elaboramos este concepto, vamos a encontrar que es el negativo de una deformación. La deformación vertical, epsilon zz, evidentemente es el logaritmo de H final entre H0. Es un número negativo. Y el cambio longitudinal, epsilon x, es el logaritmo de L final entre L0 menos el logaritmo de H final entre H0, porque epsilon y es igual a 0. Tenemos deformación plana. Y esto es importante en el caso de alambres. Esta epsilon x sería aquí un cuadrado del radio final entre el radio 0, porque en la deformación axisimétrica deformamos tanto el ancho como el alto. Bueno, en realidad lo deformamos desde el radio. Aquí no hay cambio de radio y por lo tanto la elongación de la pieza es mucho menor que en un proceso de laminado, mientras que la reducción puede ser un proceso de estirado, la reducción puede ser igual. Pues hay que tenerlo claro, términos como reducción no tienen el mismo significado en estirado de alambre axisimétrico como en laminado. En ambos casos es un cambio de espesor de radio que se puede medir con un calibrador, pero en efecto el tensor de deformación epsilon es menos logaritmo de H final entre H0, bueno, el tensor 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, logaritmo de H final entre H0, donde sabemos que H final es menor que H0, pues esto es un número negativo y este es positivo. No es por tener un signo menos que el número es negativo, ¿no? Son dos menos. Queda claro que este es el caso idealizado con las funciones de Robinos y pieza va a haber esfuerzo de deformaciones constantes en el lado 1. Para su referencia quiero que ya les he dicho, pero el laminado se define las direcciones, dirección laminado, dirección transversal y dirección normal. Esto es X1, X2, X3. En teoría, cuando escribimos un texto al respecto, damos clases al respecto, se tendría que mencionar siempre, pero es tan común tener esta convención, todo el mundo lo utiliza y por lo tanto se supone que todo el mundo lo sabe, solo es 1, 2, 3. Pero para alumnos de licenciatura y maestría luego puede haber confusión. Y hasta que alguien le pagara la tesis y dice que el sistema está mal, puede decir, pero yo puedo elegir mi sistema como quiera. Sí, pero si todo el mundo lo hace de una cierta manera, pues evidentemente es conveniente seguir estas convenciones. Bueno, ¿qué más tenemos que saber del proceso laminado? Pues, por ejemplo, algo que es interesante saber es la longitud proyectada y otro parámetro que lo vamos a llamar
alfa 0 es el ángulo de mordedura. Ok, tenemos aquí el radio de los rodillos. Y lo que queremos saber es la longitud proyectada. Pues, evidentemente, si queremos calcular esto, sabemos que el lado vertical de este ángulo es delta H entre 2. Pues podemos escribir que R menos R coseno de alfa 0 hay que hacerlo de la manera más sencilla posible. Entonces, esta vamos a calcular primero el peso. LP es R R cuadrado es R menos delta H entre 2 al cuadrado más LP al cuadrado. ¿Sería esto correcto? Tengo aquí la longitud proyectada. De aquí hasta aquí es R menos delta H entre 2. Tengo los dos lados del ángulo rectángulo y aquí la hipotenusa, pues esto lo podemos elaborar. R cuadrado es R cuadrado menos R delta H más delta H cuadrado entre 2 más LP cuadrado. Lo que queremos saber es LP cuadrado o LP es igual a la raíz cuadrada de R delta H más delta H cuadrado entre 2. Y como en la mayoría de los casos el cambio de espesor de la lámina es mucho menor que el radio de los rodillos, se escribe aproximadamente que la longitud proyectada es la raíz cuadrada de R.
la H. Evidentemente, y esto es muy importante cuando vamos a libros de texto sobre laminado. Estos libros de texto han sido escritos por gente que nació en un tiempo, bueno, yo nací en un tiempo que no había PC, ¿sí? Pero gente que en su vida no se acostumbró a utilizar computadoras. Porque todos los libros de texto que tenemos a disposición son por lo menos 20 años, tienen ya 20 años, y les juro y perjuro que como profesor de tiempo completo no tienes tiempo de escribir libros de texto, los escribes cuando ya estás retirado para completar tu lección. Pues hay que pensar que muchos de los libros de texto en realidad, pues 20 años más, 40 de carrera, está escrito por gente que entró en la investigación hace 60 años. Estamos hablando de los años 50. Hoy en día, pues, poner el término en la formulita en realidad no es ningún problema. Tampoco nos hace ganar mucha precisión. Ahí entre cuatro. ¿Entre cuatro? De acuerdo. Tiene que ser menos de esta entre cuatro. Correcto. Sí, pues, pero lo vamos a encontrar más que nada cuando estudiamos laminado, que a veces hay una serie de simplificaciones que se proponen que hoy en día son absolutamente innecesarias. Pues, si la ecuación diferencial no la puedo resolver con la tablita de ecuaciones que tengo por ahí de Poliani, que es un librito donde tiene 3000 ecuaciones diferenciales, otro por el estilo, que se pueden resolver. Pues si no viene el librito no hay problema, pues lo resolvemos numéricamente. Pero esto era algo que cuando yo estudiaba todavía era difícil y muy costoso en tiempos de cómputo. Pero siempre hay que pensar si es necesario incluirlo o excluirlo. Ok, esto nos da la longitud proyectada, el ángulo de mordedura ahora evidentemente es muy sencillo. Podemos escribir que seno de alfa 0 es LP, o alfa 0 es alfa 0 es el arseno de LP R, y otra vez si consideramos que alfa 0 típicamente es del orden de magnitud de unos 4 grados, vamos a encontrar, podemos escribir igual alfa 0 es aproximadamente la raíz de delta H entre R, que tal vez para los laminadores donde estamos en el proceso de desgaste, donde las reducciones de los espesores son muy grandes, esta aproximación ya no es válida, pero para una laminadora en frío, donde las reducciones y los ángulos son muy pequeños, esto es perfectamente sencillo. Ok, un concepto importante ahora es el equilibrio de fuerzas a la entrada de la laminadora. Pues, cuando entra la lámina, en la laminadora, tenemos aquí R y el ángulo alfa 0, vamos a encontrar que actúan dos fuerzas. Una fuerza es la presión de contacto, o la fuerza P, que aquí lo vamos a utilizar como una fuerza, una mayúscula P, y la otra pues puede ser con P minúscula, lo mismo.
y la otra es la fuerza mu P, la fricción entre el rodillo y la lámina. Ahora, el equilibrio horizontal de la entrada no lo voy a escribir como equilibrio, la resultante horizontal es P, tengo el ángulo alfa 0, P seno alfa 0 menos mu P coseno de alfa 0 tiene que actuar hacia el lado derecho. Pues si definimos el eje X1 en esta dirección, mejor escribo este cosino menos, tiene que ser mayor que 0 para poder laminar. Porque es un efecto si esta resultante, la fuerza de contacto que trata de impulsar la lámina para afuera contra la fuerza de fricción que la trata de jalar para adentro, si esta actúa para la izquierda, pues la lámina rebota y no va a querer entrar. Si actúa para la derecha, la lámina y desde luego cualquier otra cosa que entre en contacto con los rodillos va a entrar. Lo vemos muchas veces cuando estamos laminando en el laboratorio, pues que no quiere entrar la lámina y los alumnos quieren empujar, pero si de repente entra, los brazos también entran. Es lo que digo, la laminadora impone una deformación, no importa si lo que le metemos es duro o blando. Pues por lo mismo, igual muchas laminadoras han sido lastimadas por las pinzas que van para adentro. Sí, pues dañan los rodillos. Pues básicamente lo que pido a mis alumnos es que utilicen un bloque de madera que puede pasar a través de la laminadora, nada más las tiritas, pedazos, pero no pasa nada ni a la laminadora ni a los alumnos. Pero típicamente las fuerzas de las cuales estamos hablando son toneladas y usted puede empujar si quiere con su bloquecito de madera, no va a mover nada. Y simplemente en este momento hay que abrir la laminadora un poquito y lo que básicamente encontramos, si escribimos la igualdad, encontramos que mu igual a tangente de alfa 0 es el límite que permite el laminado. Y si estamos muy cerca de este límite, pues empujando podemos hacer pasar la lámina. Si estamos algo alejado de este límite, lo que tenemos que hacer es hacer más pequeño el ángulo de modelado. O aumentar la fricción, pero esto generalmente no es deseable ni para la calidad del producto, ni para la vida de los rodillos, ni para la potencia del laminado. Pues, lo que sería interesante, pero no sé si nos da tiempo de la clase hoy, tenemos que terminar media hora antes, sería calcular o pues considerar los diferentes tipos de laminadoras, que es un concepto técnico interesante, vamos a ilustrar un par de conceptos, pero lo vamos a dejar por si nos sobra tiempo. Lo que nos hace falta es, lo discutido aquí, es calcular la longitud efectiva. Y la longitud efectiva va a ser
integral de menos RT a 0 de X de X dividido entre RT hasta 0 o lo que tenemos que saber es la distribución a lo largo de los rodillos de la presión. Supongo que no están muy acostumbrados con este tipo de anotaciones. Tal vez la estadística lo saben, es básicamente calcular un promedio de la distancia. Y lo que tenemos que hacer siempre es verificar si las dimensiones están correctas. Esta es una longitud. Pero vemos, tengo aquí algo con dimensión de longitud, otra cosa con dimensión de longitud, es longitud al cuadrado. Tengo una presión, aquí tengo una presión, ¿verdad? Y aquí tengo longitud. Pues por lo menos la dimensión es correcta y aquellos que se acuerdan de cómo calcular promedios y desviaciones de estándares de distribución de probabilidad van a encontrar que sería la fórmula correcta. Evidentemente, la fuerza del laminado es simplemente la integral de LP hasta 0 de X. Y probablemente ya ni siquiera cuenta, pero evidentemente para todos los cálculos que tenemos aquí, vamos a considerar un ancho unitario, es de información clara. ¿Cuál es la unidad? La unidad es la que es consistente con la unidad de presión que utilizamos. Y si queremos calcular, si utilizamos, por ejemplo, pascales, la unidad es 1 metro. Si queremos laminar una lámina de 1,20 metros, pues queda claro que todas las presiones, pues la fuerza tiene que multiplicarse por 1.2. Así simplemente escalamos por la longitud. Si utilizamos milímetros y la lámina es 1 metro, todos los resultados se tienen que multiplicar con 1000. Y esto funciona siempre y cuando no tenemos unidades raras que tienen, por ejemplo, raíces cuadradas o potencia de la n. Ahí podemos tener graves errores y tenemos que definir perfectamente bien desde un inicio las unidades. Pero mientras estamos en metros de estos cuadrados, nada más tenemos que procurar que estamos consistentes. Para poder calcular estos datos necesitamos todavía un último concepto, que es un concepto de continuidad. Tenemos H0, tenemos H final y encontramos aquí que la lámina entra con una velocidad V0 y con aquí una velocidad V final. Velocidad de longitud dividido entre tiempo, y como tenemos constancia del volumen, podemos escribir que V0 H0 es V final H final. Una ecuación de conservación de volumen extremadamente sencilla. Pues digo conservación de volumen porque nada más consideramos la parte plástica de la deformación, la recuperación elástica en laminado por lo general es despreciable. Ok, pues encontramos que V final es V0 por H0 H final.
Lo que significa que si tengo una reducción de 20%, perdón, la velocidad final va a ser 1 entre 0.8, pues es aproximadamente un 20% mayor a la inicial. Esto significa que en la entrada la velocidad del rodillo va a ser mayor. Pues aquí, si fijamos la velocidad del rodillo y la velocidad de la lámina, la velocidad del rodillo va a ser mayor. La velocidad del rodillo sobre el rodillo de forma es constante. Pero a la salida la velocidad de la lámina va a ser mayor que la velocidad del rodillo. Y significa que entre el alfa cero, el ángulo cero, va a haber un alfa n, el ángulo neutro, donde la velocidad del rodillo es igual a la velocidad de la lámina. Y por lo tanto, antes del ángulo neutro, en realidad los ángulos están definidos de 0 hasta alfa 0, pero físicamente la lámina entra en esta dirección, pues antes de llegar a alfa neutro, la fricción va a ayudar a escalar la lámina hacia adentro, mientras que después la lámina va a estar frenando, perdón, el rodillo va a estar frenando a la lámina, pues la fricción va a actuar en dirección opuesta. Y en lo que vamos a escribir en lo que sigue lo que es el equilibrio horizontal, la respuesta a las preguntas nunca va a estar completa si no podemos explicar por qué existe un punto neutro y por qué consideramos dos casos de fricción. Hay otro concepto muy importante en el análisis del laminado. En estirado plano, o incluso en estirado axisimétrico, había un ángulo de la herramienta, un ángulo estirado. Aquí también tenemos un ángulo alfa, pero el ángulo alfa varía a lo largo de la pieza. Pues no es una constante. Muy bien. Hay dudas hasta este punto. El ángulo cero de la fricción ayuda a diferentes materiales dentro del laminador y después el ángulo es el ángulo neutro. Alfa cero es el ángulo de moldura. Y alfa cero lo tenemos aquí en esta pequeña ecuación muy sencilla. Pues aquí nos da una condición requerida para que entre la lámina. Una vez que este es el caso, y la lámina entra, vamos a encontrar un ángulo neutro donde la velocidad de la lámina y del rodillo son iguales, por lo tanto localmente la fricción es igual a 0. Y después del ángulo neutro, la lámina va a ser rápida y por lo tanto el rodillo estará frenando a la lámina. Y frenar a la lámina significa que hay una fuerza opuesta a la dirección de la lámina. ¿La fricción con la que frena y con la que también lo ayuda es la misma o varía con respecto a la velocidad? Estamos invitados para investigar este punto a fondo. El problema es, tal y como se encuentran los resultados del proceso laminado, va a parecer que súbitamente en este punto la fricción cambia de positivo a negativo.
Esto no puede pasar en la realidad, pues debe de haber una transición. Y el problema es que el concepto de fricción para piezas que están en una deformación plástica continua no está bien entendido. Más que en muchas ocasiones, en la vida de frío vamos a tener además lubricantes, y en este momento la fricción va a ser típicamente hidrodinámica o de frontera, y pues pegarle así un coeficiente muy como lo hice allá, no tiene sentido. No es una constante, varía a lo largo de la pieza, pues realmente lo que hacemos en los cálculos es decir, ok, aquí va a ser mu veces la presión hacia la derecha, aquí mu veces la presión hacia la izquierda, pero la realidad es otra cosa que no entendemos. Y el concepto de fricción de Coulomb no es algo que podemos confiar en procesos de conformado. Pero es lo único que tenemos, y a nivel mundial es lo único que tenemos. Hay gente que trata de encontrar leyes de fricción más avanzadas, pero todo el mundo lo utiliza. Y lo que típicamente se hace en modelado es que se busca aquel coeficiente que se acerca más exactamente a los resultados. O se sabe más o menos. En laminado en caliente sin lubricación vamos a utilizar 0.3 y generalmente nos funciona. Laminado en frío con lubricante vamos a utilizar 0.1, pero realmente este 0.1 es un promedio que contiene todos los efectos que no entendemos. Sí, en otros procesos, okay, pues pegamos 0.25 porque la vez anterior nos funcionó y si nos vuelve a funcionar, pues tuvimos la razón y si no, hay que seguir investigando. Desde luego, uno de los tópicos de la tesis doctoral de Miguel Ángel Ramírez es ver qué tan importante, qué tanto nos hace desviar de esta desconocida del coeficiente de fricción. Pero la gran mayoría de los modeladores a nivel doctoral, postdoctoral en el mundo utiliza simplemente esta formulita P. Es decir, si la utilizan en un examen no hay que preocuparse. No sé si hay otras dudas. Pues en este caso, vamos a ver método del cuerpo. Paso 1. Geometría del problema. Bueno, en realidad hemos estudiado la geometría del problema en mucho extenso, pero básicamente con este dibujo lo tenemos. ¿Sí? Hay cosas que podemos comentar, como por ejemplo, esta reglita podemos comentar cómo calcular ángulos de mordedura y longitudes proyectadas, que son importantes, pero pues el punto 1 o el punto A de mi análisis ya cumplí con él sin decir que estaba haciéndolo. Pero si les pido en este examen analizar el problema, evidentemente necesito el dibujo, si les sobra tiempo pueden agarrar estos leves calculitos. 2. Equilibrio de un volumen, una rebanada va a ser en realidad infinitesimal. Ok, pues una rebanadita infinitesimal. Y el infinitesimal podemos despreciar la curvatura del rodillo localmente. El ancho va a ser 1, pues no lo voy a incluir en mis cálculos. Y vamos a los detalles
de la geometría y los esfuerzos que actúan. Tenemos la altura h y la altura h más b h. Tenemos el ángulo alfa, tenemos el espesor de X y tenemos la superficie de contacto de S. Este pedacito vertical es de H entre 2, sé que no lo pueden leer, pero pues queda claro que este pedacito es la diferencia de altura dividido entre 2. Y les quiero indicar para aquellos que quieren confundir en el examen, aquí es una delta H, que es H0 menos HF. Allá estamos infinitesimales de H, no delta, no es la parte macroscópica. Y muy importante también, la alfa que tengo aquí va a ser diferente en cada punto de la tabla. Y va de alfa 0 hasta 0, pasando por alfa neutro. Pues en este sentido podemos escribir las relaciones que teníamos en el estirado, pero con el cuidado de recordar que alfa es una variable, mientras que en el estirado alfa es una constante. Pues vamos a tener que de h entre 2 es de s 0 de alfa y que de x es de s o 0 alfa, son relaciones que nos van a servir. Tenemos como fuerzas que actúan sigma x, bueno, los vamos a convertir en fuerzas multiplicando por el área, sigma x más diferencial de sigma x, vamos a tener la presión y ahora, si todavía no llegamos al punto neutro, sabemos que tenemos la fricción V. Pero después del ángulo neutro, vamos a tener la fricción UP en el sentido opuesto. Esto de 0 hasta alfa neutro, acuérdense, 0 hasta alfa neutro es después del punto neutro en términos del proceso físico. Y el caso rojo es para alfa neutro menor o igual a y el punto alfa neutro pertenece a los dos casos, porque tiene que dar